Bien, pues veíamos un caso ejemplar con el problema de las jirafas, fue donde nos quedamos en la última clase. Hablábamos de los principios de la selección natural y cómo juega un rol importante para la evolución, ¿no? Que con el artículo que leíamos al inicio podíamos comprender que la selección natural pues forma parte de estos factores que pues llevan a cabo a la evolución junto con la mutación. Bien, analizábamos un poco lo que sucede con las jirafas, pero precisamente queríamos llegar a poder entender cómo nosotros estamos emparentados con las demás especies. En alguna ocasión algún compañero preguntaba por qué el humano pues tiene la capacidad de pensar y de hacer las funciones que pues realmente podemos hacer, ¿no? Hoy en día a diferencia de las demás especies. Lo que es cierto es que el humano pues obtuvo ciertas proteínas que hicieron madurar su cerebro a través de la cocción de sus alimentos. Entonces, definitivamente ya comprendiendo el dogma central de la biología molecular, entendemos que pues si siempre tenemos una copia del gen del ADN madre, entonces quiere decir que nuestro ADN proviene de el papá del papá y del papá del papá, ¿no? Etcétera, y de la mamá de la mamá, hasta sucesivamente tener pues una gran generación, ¿no? De ADN ancestral. Entonces, este ADN es obviamente lógico que en algún momento pues no siempre perteneció a los humanos. Entonces partimos de la lógica de que existe un antecesor en común, ¿no? Y hablamos de las primeras células primitivas, recuerdan las primeras procariotas, después de la teoría endosimbiótica que propone Lynn Margulis, donde se une mitocondria a la célula y cloroplasto en las plantas y se forman las células eucariotas y así sucesivamente, pues hasta que se empezaron a unir una célula con otra y se empezaron a formar pues los órganos, luego los sistemas, etcétera. Pero bueno, la selección natural ha provocado que las poblaciones de una especie diverjan y formen nuevas especies. A este proceso de divergencia, como su nombre lo dice, o sea, dos vertientes, pues se le denomina como especiación. Ay, se me fue. Bueno, ya entró. Bueno, a este proceso se le denomina especiación y aquí nosotros podemos observar como pues un grupo de insectos, imagínense que son, no sé, cucarachas, no sé lo que ustedes le quieran decir, o hormigas también pueden ser, o arañas, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pues son un grupo de arañas, vean, hay de diferentes colores. Existe un proceso de especiación, de divergencia, no sé, imaginen que pues aquí hay una montaña, que hay un río, en el cual las divide y pues obviamente estos cambios pues se hacen evidentes, ¿no? Se forman dos nuevas especies. Aquí tenemos ejemplos de especies en la vida real, ¿no? Que están en vías de convertirse en especies independientes. Tenemos aquí al Tragopogon mirus a la izquierda, que evolucionó al Tragopogon dubius al derecho. O sea, era una misma especie, pero vean cómo la selección natural intervino para formar una nueva especie. Por ejemplo, Jadera matoloma, pues se alimentan de plantas nativas, ¿no? Aquí están los insectos. Y también las introducidas. El, la mosca de gusano también se alimenta de frutos del espino, aquí está, o también manzanas. Entonces, ya no han sido tan específicos, se han ido adaptando a diferentes alimentos, ¿no? Bien, las conclusiones, pues, que la literatura nos dice y que los científicos y la ciencia dice, es que todas las especies derivan de especies previas y que todas las especies pasadas y presentes compartimos un único ancestro en común, ¿sí? Al que le han denominado LUCA. Ustedes así lo pueden buscar en internet, Luca, LUCA, y o con C también lo pueden encontrar. Y bueno, pues prácticamente lo que dice es que en las bases, pues estas raíces, ¿no? Para poder encontrar la diversificación, pues obviamente debió haber
algún origen que pudo haber estado aquí, 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 aquí en algún momento y que de ahí partió, ¿no? A poder formar, pues, el árbol de la vida, ¿no? En este caso, pues, imagínense que era la semilla donde creció este árbol. Para esto, pues, hay una premisa que dice si la teoría de la evolución por la selección natural es válida, entonces los biólogos deberían ser capaces de reconstruir un árbol de la vida, un árbol de familia de los organismos, así como ustedes pueden crear su árbol genealógico con sus abuelitos, sus papás, sus hermanos, ¿no? Su árbol familiar. Entonces, lo mismo podríamos hacer, pero a nivel, a una escala mucho mayor, una escala más grande, y pues entre especies. Esto, pues es el árbol, es un árbol filogenético. Aquí están los grandes grupos, aquí tenemos a las bacterias, aquí tenemos a las arqueas, y por aquí están los eucariontes, y por aquí estamos nosotros, ¿no? En algún lado por ahí perdidos, desbalagados, a ver si nos encontramos. No, no están. Ahí por ahí andamos los eucariontes, aquí deberíamos de estar, pero no está. Y bueno, pues si se fijan, aquí está esta variación. Aquí debería haber un origen que pues seguimos todavía entre esas investigaciones, todavía buscando, ¿no? ¿Qué fue lo primero? Pero bueno, este es un árbol filogenético en el cual podemos analizar qué tan parecidos estamos las especies, ¿no? Uno con otros. A través, pues, de escalas, ¿no? Dicotómicas, podemos ir descartando qué se parece más a qué. Y así hasta sucesivamente explicar, pues, una especiación, ¿no? Nuevas especies. Bien, entonces, si la vida en la Tierra surgió una única vez, pues entonces ese diagrama pues describiría las relaciones genealógicas entre las especies como una única especie, con una única especie ancestral en la base, ¿no? Que aquí es lo que el famoso Luca. Pero bueno, aquí está también, de manera un poco más resumida, pues los grandes grupos, ¿no? En este caso, vean, aquí están los reinos, los animales, los hongos, las plantas, todos los organismos que tienen la capacidad de ser protozoarios, etcétera. Los hongos. Bien, pues para esto, para poder ayudar a clasificar un poco, pues las especies, pues fue gracias precisamente a este señor, a Linneo. En ciencias, pues la ciencia de la taxonomía consiste en nombrar y clasificar organismos de acuerdo a características, ¿no? Pueden ser desde muy generales hasta muy, muy específicas, y ya es cuando describimos a la especie. Entonces, esta rama pues empezó a florecer allá en el siglo XVIII, cuando Carlos Linneo decidió poner orden, ¿no? No tenía yo creo nada que hacer el señor Linneo en aquel entonces, y pues inició, él empezó a observar estas características que compartían los seres vivos y empezó a clasificarlos, ¿no? Empezó a decir que pues deberían de tener un nombre, y él les empezó a ponerles, pues, literal, pues un nombre, pero un nombre más técnico, ¿no? Involucrado, pues, por un género y una especie. Esta es la típica clasificación lineana. Ustedes cuando buscan el nombre de alguna planta, de alguna bacteria, de algún hongo, de algún animal, verán esta escala. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Perdón, chicas, que pues nos estamos a través de analizar las características generales de la especie, estamos descubriendo a la especie más específico, ¿no? Más específicamente a la especie. Y bueno, pues que características muy generales, por ejemplo, reino animalia, en este caso sería pues que puede caminar, ¿no? Orden carnívora, pues ¿qué quiere decir esto? Pues que tienen la capacidad de comer carne, etcétera.
Entonces, aquí van a estar todos los animales que comen carne, aquí van a estar todos los animales que tienen la capacidad de moverse y además de moverse, obtener sus alimentos de manera heterótrofa y realizar la respiración aerobia, etcétera. Entonces, así como de esas características, pues, lo va agrupando y va caracterizando a cada taxón. Cada uno de estos se les denomina taxón. ¿Sí? Tenemos dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y la especie. Y aquí está pues el zorro rojo, ¿no? Bueno, pues hay que entender que pues el nombre de la especie que él brinda a Linneo es un nombre compuesto por dos palabras, único para cada tipo de organismo, es decir, no se debe de repetir. Sí existen sinonimias en otros países, pero la persona que descubre por primera vez a la especie y le asigna un nombre será el nombre primero el que se deberá respetar, ¿sí? Entonces, así, el zorro rojo es Vulpes vulpes aquí en China y en Italia y en Rumania y en donde que ustedes quieran. Ese será el nombre de esa especie. Y no confundir con el nombre común, ¿no? El zorro rojo. Para esto, pues un género se compone de un grupo de especies estrechamente relacionadas. Por ejemplo, pues Linneo colocó a los humanos el género Homo, sí que significa hombre. Aunque los humanos son la única especie viva de este género, varios organismos extintos que andaban erectos y utilizaban herramientas habitualmente también se le asignaron posteriormente al Homo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el hombre, el Homo, convivió con otros Homos, pero que ahorita están extintos. Entonces nuestra especie es la única que ha sobrevivido hasta la fecha. Para esto, pues el otro término que se utiliza, pues es la especie del organismo, ¿sí? El epíteto específico. Y una especie está compuesta de individuos que habitualmente, y que recuerden que esa es una característica de las poblaciones, es que se pueden reproducir entre sí o comparten características que son distintas de las otras especies. Entonces, el señor Linneo, el naturalista Linneo, otorgó a los humanos el nombre específico de sapiens. ¿Qué quiere decir? ¿Qué piensa? Así, Homo sapiens, vienen pues estas raíces grecolatinas, quiere decir hombre que piensa. Bien, la designación del género y la especie de un organismo constituye su nombre científico o nombre latino. Los nombres científicos siempre, recuerden, siempre se escriben en cursiva, así como lo vemos aquí. Aquí está en cursiva. Fíjense, nada más es la especie y el género en cursiva, los demás están en letra volta, o sea, letra normal. Aquí está también la especie. Homo, vean, está en cursiva. Sapiens, ¿dónde está Sapiens? Aquí está Sapiens, está en cursiva. Nos está indicando las reglas de la taxonomía que sí se deben de escribir en el texto. Y si yo veo en el texto un nombre así, latinizado, quiere decir que es una especie. Entonces, los géneros siempre también se van a escribir con la primera letra en mayúscula. Aquí, como en este caso, Homo, la primera siempre será mayúscula, la del género. Y bueno, estas raíces se basan en grecolatinas, raíces grecolatinas, o en palabras latinizadas de otro idioma. Linneo pues puso un nombre científico a todas las especies conocidas antes e incluso pues latinizó su propio nombre, ¿no? De Carboline a Carolus linneus. Entonces es muy común ver este nombre en las descripciones de las especies. ¿Para qué sirve esto, chicos? Ustedes también pueden llegar a descubrir una nueva especie. Sí, la naturaleza, pues todavía falta muchísimo y mucho trabajo por hacer en la identificación y clasificación de los seres vivos. Y si el día de ustedes, si el día de mañana ustedes descubren una nueva especie, ustedes tendrán la capacidad de asignarles un nuevo nombre científico. Y normalmente el nombre de la especie, en algunos casos, se la dedican a, pues puede ser alguna zona, a alguna persona,
pero nunca se ponen el nombre de ustedes. Eso es muy mal visto en la ciencia. Por ejemplo, que yo me haya descubierto, no sé, el nombre de un nuevo tipo de agave y le ponga agave, porque bueno, la especie del tequila se llama agave tequilana. Sí, y vean, agave tequilana, pues hace alusión al tequila, pero sería muy diferente que yo descubriera una nueva especie de agave y le pusiera agave omarensis, ¿no? O javierensis, etcétera, porque pues hace alusión a mí. Y eso en la ciencia es muy mal visto. Normalmente siempre se les dedica el nombre de las especies, pues a científicos, a algo característico de la región, a la zona, no sé. Siempre es muy bueno que pase eso, ¿no? Porque si no, pues existen ahí problemas. Bueno, esta nomenclatura cambia, cada grupo pues tiene sus propias características, plantas, animales, hongos y bacterias y virus. Su clasificación general pues puede que cambie un poco, ¿sí? Porque cada una pues es diferente, obviamente se fue perfeccionando mucho más que otras, pero bueno, de manera general recuerden que es el género, la especie y normalmente hay una letra con un punto. Esto quiere decir que es la inicial de la persona que describió esta especie. En este caso, la L es muy común y ya se ha respetado a nivel internacional, que pues únicamente se deje para Linneo, ¿sí? Porque pues es el padre de la taxonomía y como no había nadie que clasificaba, pues él logró clasificar en aquel entonces pues miles de especies. Bueno, pues es un sistema de denominación con dos palabras, o también se le conoce como nomenclatura binomial. Aquí está el nombre científico, recuerden subrayado, la primera letra del género es mayúscula y la especie empieza con minúscula. Y pues tienen un nombre vulgar también que pueden ser humanos u hombres, ¿no? O seres humanos también les dicen. Para esto, pues hay ciertos niveles taxonómicos. En el siglo XVIII, pues Linneo creó esta jerarquía, ¿no? De grupos taxonómicos, del agrupamiento más específico al menos, pasando por la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el filo y el reino. La especie son todos los miembros del género Homo con una frente alta y delgados huesos craneales. Vean cómo nos vamos a ir yendo de las características más específicas a las más generales. En el género Homo, son homínidos con una postura erguida y además tienen cerebros grandes. La familia son, en el caso de los homínidos, son primates con rostros relativamente planos y una visión 3D. Después el orden, primates, que es donde nosotros entramos y ahí es donde ahí estamos emparentados, ¿no? Con todos estos, con los amigos chimpancés, todos ahí andamos en este mismo orden. O sea, vean, o sea, hasta dónde llegamos ahí a recibir este nombre, ¿no? Estamos nosotros dentro del orden primates, que son mamíferos con clavículas y dedos prensiles. ¿Sí entienden qué son dedos prensiles? O sea, que pueden ustedes agarrar las cosas. Después tenemos la clase, que son mamíferos. Obviamente, pues esto viene de la lactancia, ¿no? Materna que nosotros recibimos. Y además que somos cordados con pelaje, o pelo en este caso. Después tenemos al filo y pertenecemos a los cordados. Y es que porque nosotros tenemos una columna vertebral o una notocorda también, que es muy común en los cordados. De hecho, es la característica de los cordados que durante una fase embrionaria pues tenemos ese pequeño filamento que dará origen a la columna vertebral. Y aquí tenemos al reino, que es el animalia o animales, que son los organismos que tienen la capacidad de moverse por sí mismos. Esto lo diferenciaría, por ejemplo, los animales con columna vertebral de los animales que no tienen columna vertebral. Entonces, ¿esto qué quiere decir esto? Que hay vertebrados e invertebrados, ¿sí? Entonces, el chiste es ir delimitando a través de características muy, muy específicas. Aunque nuestra especie es el único miembro vivo del género Homo, pues los humanos están agrupados con el orangután, el gorila, el chimpancé y el bonobo, ¿sí? ¿En dónde? En la familia homínidos. Ahí estamos todos. Entonces somos parientes. Bien, pues Linneo agrupó a los miembros de esta familia con los babuinos, los monos y los lemures, en un orden que se llama primates. Los primates están incluidos en la clase mamíferos con los roedores, los bisontes y otros organismos que tienen pelaje y además producen
leche, es decir, tienen glándulas mamarias. Los mamíferos, a su vez, se unen a otros animales con estructuras llamadas notocordas, es lo que les estaba explicando, que es en el filo de los vertebrados, y se agrupan con todos los demás animales en el reino animal. Entonces entendemos que cada uno de los grupos que acabamos de ver se les van a denominar taxones. Y bueno, dentro de los vertebrados, pues obviamente hay más grupos. Aquí están los peces, los anfibios, las aves, los mamíferos y los reptiles. ¿Y dónde estamos nosotros? Pues aquí, en los mamíferos, animales que se alimentan de mamá. Y cada uno tiene sus propias características. Los peces, animales de agua; anfibios, animales que tienen una etapa en el agua y otra en la tierra, una etapa larvaria. Entonces, las aves obviamente tienen la capacidad de volar y los reptiles, pues reptan, es decir, pues se arrastran por ahí. Entonces, pues, ¿cuántos reinos existen, no? O sea, esto fue un caos al inicio, porque imagínense clasificar a toda la gran biodiversidad que tiene el mundo. Sigue siendo una tarea inminente que no concluye, ¿no? Y todavía y no acabará, porque pues la especiación sí sigue dando. Entonces, Linneo, pues de manera general dijo, hay dos cosas, ¿sí? O es perro o es gato, así casi casi por así decirlo. Él dijo, o hay plantas o hay animales. Para esto, pues Linneo, pues él partió de la premisa que los organismos que no se mueven y que producen su propio alimento, pues son las plantas. Mientras que los organismos que se mueven y consiguen su alimento, pues comen de otros animales, ¿no? Perdón, comiendo a otros organismos, pues son alimanes, es decir, tienen una nutrición heterótrofa. Y esto tiene lógica porque, pues obviamente, pues, Linneo no tenía microscopios, no tenían, él ni, era lo primero que él vio, ¿no? Pues obviamente hay plantas y hay animales. Y casas, ¿no? Ya lo que no, ya no es vivo y es una casa, una mesa, ¿no? Pues esto ya no lo podría haber clasificado. Pero bueno, no todos los organismos entran fácilmente en estas categorías. Hay algunos eslabones que son los eslabones perdidos ahí en la evolución biológica, como por ejemplo el caso de las algas, que pues no se sabe si incluirlas dentro de las plantas. Entonces las esponjas, que son una combinación entre plantas y animales. Entonces ahí es algo muy curioso, pero pues en realidad tienen ciertas características que pues los hace estar entre ambos, ¿no? Entonces los científicos pues las han dejado, incluso las han dado, pues sí lo puedes clasificar como como animales o como plantas, ¿no? Si es válido en ambos reinos. Por ejemplo, hay unas esponjas, yo sé que las esponjas son animales y que ustedes han visto pues mucho eso de los pólipos y todo eso, pero es un tipo de esponja, pero hay una esponja mucho más primitiva que de plano pues no tiene esas características que nosotros conocemos. Vamos a verlas. ¿Les gusta Bob Esponja? Sí, Pues vean, aquí están las esponjas de mar y o sea, imagínense, ustedes creían que esto es un animal. Pues no. Entonces, esto pues se volvió un poco más complicado, ¿no? Para ir analizándolo. Y les digo, pues en aquella época pues no había microscopios. Nada más era a través de la observación. Y aquí está el filum porífera, ¿no? Y bueno, si tomáramos un microscopio, nosotros estaríamos viendo la célula. Ven cómo es lo que tiene la esponja, lo que forman pues son colonias. Entonces aquí se puede observar que pues a través del ósculo pues las esponjitas tienen la capacidad de consumir su alimento del exterior y también expulsarlas. Y estos son los organismos pues más primitivos ahí entre los animalillos. Son las primeras formas, ¿no? que se fueron dando ahí en la clasificación taxonómica. Y entonces sí se vuelve muy complicado a veces clasificarlos. Hay otro, por ejemplo, vamos a las algas. Están las algas, y se acuerdan de ver los dinoflagelados, algo un poco más conceptual. Los dinoflagelados, o sea, vean, imagínense, estos son organismos que se mueven y además tienen cloroplastos y hacen fotosíntesis. O sea, imagínense esto, no sabemos si clasificarlos entre animales y hongos.
y hongos, perdón, y plantas. Tenemos a Volvox, son también un grupo de algas que son colonias. Y ven cómo o sea, que estas formas, qué loco, ¿no? Las algas son las más bonitas, o sea, tienen unas imágenes tan simétricas y tan perfectas. Pero bueno, son saltos evolutivos que ahí van quedando, nos van dejando ahí eslabones. ¿Qué nos hace falta encontrar? Pues definitivamente el del humano. ¿Sí? ¿En dónde quedamos nosotros? Todavía no hay una respuesta de ese eslabón, de dónde venimos exactamente. ¿Por qué? Porque hay una gran, pues obviamente todos los estudios que han hecho lleva a que precisamente los últimos registros de ADN están aquí, en África, ¿sí? Que en algún momento el hombre, pues aquí fue donde se diversificó y que antes, pues no siempre fue sabana, así como nosotros lo ven o como ustedes piensan los grandes desiertos. Antes, pues todo el planeta, recuerden que las placas tectónicas, y esto lo van a ver en ecología, pues antes todos estábamos unidos en un solo continente que se llama Pangea, después se fue diversificando, hubo tendencias de clima que fueron cambiando, pero cuando apareció el hombre y se desarrolló, pues África era un paraíso, era todo verde, ¿sí? Tenía las condiciones necesarias para que se quedara a vivir ahí. Pero obviamente fue cambiando el clima y pues ellos en busca de alimento pues tuvieron que emigrar, ¿no? Y se fueron por acá y todo el estrecho de Bering, que es una de las teorías válidas. Pero bueno, el ADN y todos los registros de ADN nos llevan aquí, a África, ¿no? Específicamente allá por Eritrea. Pero bueno, lo que pasa es que no se pueden seguir haciendo más investigaciones porque pues toda esta zona es una zona de conflicto. Sí, la religión ahí pesa mucho y además el desierto pues está terrible. O sea, ahí pasar, hacer estudios en esa zona no tendrás que tener mucho presupuesto, mucho dinero y no se ha hecho. O sea, la verdad, y además está inaccesible. Así no se puede hacer pues tanto trabajo de campo ahí, porque la verdad es muy complicado, si no definitivamente te matan, ¿sí? Porque allá son musulmanes, tienen religiones pues un poco muy extremas, son extremistas, y tú le dices, vengo a buscar dónde viene el hombre, no, olvídate, ten por seguro que tu cabeza te la van a mandar ahí por correo, porque pues, son muy religiosos. Bueno, entonces no todos los organismos se pueden clasificar fácilmente, si algunos comparten ciertas características. Por ejemplo, el moho, las setas y los otros hongos viven de absorber nutrientes de plantas y animales vivos o muertos, es decir, son organismos aprófitos. Incluso, aunque no fabriquen su propia comida, se adscribieron en algún momento al reino de las plantas, dado que no se mueven. ¿Sí? Entonces, después, los minúsculos organismos unicelulares llamadas bacterias también llegaron a crear muchos problemas. Algunas bacterias se mueven, otras producen su propio alimento, pero inicialmente también se pensó que eran plantas, cosa que ya ha cambiado, ¿no? Con la tecnología, con la secuenciación de ARN, pues ya nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas. Este señor, pues Robert H. Whittaker, a finales de los 60, pues sugirió un sistema de 5 reinos de acuerdo a características pues muy generales, ¿no? Él dice, pues hay 5 tipos de seres vivos, están los animales, las plantas, los protistas, los hongos y las bacterias. Punto. De acuerdo a características muy generales. Pero ojo aquí es donde entran los virus, ¿no? Entonces también esta es como una clasificación. Sí es básica, pero no tan específica. Hasta que llegó ese señor, Carl Woese, que empezó a trabajar en el problema desde un ángulo completamente diferente. ¿Qué es lo que él hizo? Que en vez de asignar a los organismos los reinos basándose en características muy generales, como por ejemplo presencia o ausencia del núcleo, es decir, procariontes y eucariontes, si son inmóviles o móviles, o su capacidad de producir alimento, autótrofos o heterótrofos, intentaron entender las relaciones entre organismos analizando sus componentes químicos, que específicamente para eso pues, era necesario que ellos tenían la filogenia, que es la verdad, y todos era necesario conocer la lógica, pero de manera real, ¿no? La verdad, nada más para conocer la diferencia entre sus colaboradores presenten todo lo que fuera lo único, todos también.
A esto, el RNA es una molécula grande y compleja. Adelante, Beria. ¿Se me escucha cortado? ¿Ya me escucha Sí, bien? profe, demasiado. Mm, a ver, déjenme Ahorita ya volver. se escucha bien. Nada más hace ratito sí se escuchaba muy feo. Ah, ok, una disculpa, a lo mejor es mi internet. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien. Entonces la molécula elegida pues fue el RNA o ARN, como nosotros lo conocemos. Y bueno, ya nosotros ya sabemos que pues nosotros tenemos dos grandes ácidos nucleicos que contienen toda nuestra información genética y hereditaria. Sí, una es el ADN que se encuentra en nuestro núcleo y el ácido ribonucleico, el ARN que va a participar activamente durante el dogma central de la biología molecular a través de los procesos de transcripción y traducción. Para esto ya lo deben de tener muy bien claro, chicos, y además, chicas, perdón, chicos y chicas, además esto les va a ayudar mucho en los exámenes de admisión, de que por favor lo tengan muy en cuenta. Aunque el rRNA o el RNA ribosomal, por la R viene de ribosoma, es una molécula grande y compleja, su estructura básica es sencilla. ¿Sí? La molécula de rRNA está compuesta de una secuencia de 4 componentes químicos que se le conocen como ribonucleótidos. Estos ribonucleótidos se denotan con las letras A, U, C, G. ¿Qué significan estas letras, chicas? ¿Recuerdan? ¿Me pueden recordar? Chicos, recuerden que estas son las bases nitrogenadas y es adenina, uracilo, citosina y guanina. Pero recuerdan que el ADN tiene timina. Aquí está la timina que en el ARN se sustituye por uracilo. Entonces, en el rRNA, los ribonucleótidos se unen entre sí linealmente como pues, los vagones de un tren de mercancías, así como esta es como lo vimos en la clase pasada. Las moléculas de RNA pues están compuestas por moléculas más pequeñas. Y bueno, este es el famoso RNA, es el ribosoma. Y aquí vemos cómo está llegando el RNA mensajero. Aquí está el RNA de transferencia. Y prácticamente aquí ya se está formando el, el aminoácido, la cadena de aminoácidos o polipéptido que tendrá una función. ¿Y de dónde viene el RNA mensajero? Pues de pasar la información del ADN, ¿no? De haber copiado el mensaje. Y aquí, pues lo está leyendo. Y bueno, aquí está la unidad pequeña y la otra es la unidad mayor, ¿no? Ribosomal. Entonces, ¿por qué podría ser útil el RNA para conocer las relaciones entre organismos? La respuesta es que a la secuencia de ribonucleótidos del RNA mensajero es un rasgo similar a la longitud de los tallos del trigo o a los tallos de floración del brócoli que puede cambiar a lo largo de la evolución. Aunque el rRNA realiza la misma función en todos los organismos, la secuencia de ribonucleótidos básicos en esta molécula no es idéntica en todas las especies. En las plantas terrestres, por ejemplo, la molécula podría empezar con la secuencia AUA, UC, GAC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que las especies son únicas, ¿no? O sea, nunca podrá ser lo mismo en todas. Y bueno, aquí están, ¿no? Que si tienen duda, pues, ¿qué es el nucleótido? Pues aquí está. Es por lo que está compuesto.
En las algas verdes estrechamente relacionadas con las plantas terrestres, la misma sección de la molécula podría contener A, U, G, G, A, C, que recuerden es adenina, uracilo, adenina, etcétera, ¿no? Pero en las algas marrones, que no están estrechamente relacionadas con a las algas verdes ni con las plantas terrestres, la misma parte de la molécula podría ser A, U, G, G, A, G. Y recuerden que esta es una secuencia de un gen, que en este caso, pues imagínense que está codificando para el color, ¿sí? El color de las algas. Recuerden que un segmento de gen, pues se va a expresar y va a dar una característica. Imagínense qué ejemplo puede ser. Puede suceder con los ojos, ¿no? Imagínense que vamos a ver la compañera Emily y Sofía. Pues Emily tiene ojos verdes y Sofía tiene ojos cafés. Y este va a ser el gen que va a codificar para ojos verdes. Y Sofía va a tener este gen que va a codificar para ojos cafés. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer similitudes, ¿no? Y podemos comparar. Si entre más letras iguales tenga, pues quiere decir que están más emparentados. Entonces, el equipo de Wu sugirió que si la teoría de la evolución es correcta, entonces las secuencias de rRNA deberían ser muy, muy similares en los organismos que son más parientes, pero no tan parecidos en aquellos menos relacionados. Para esto, pues se manejan porcentajes y coeficientes de similitud, es decir, cuál es el porcentaje de similitud de una especie con otra. Ciertos grupos, como las plantas, deberían compartir ciertas variaciones del rRNA que otras especies en definitiva nunca van a tener. Para esto, pues los investigadores determinaron la secuencia de ribonucleótidos del RNA de muchas especies. ¿Qué hicieron? Pues extrayeron el RNA y empezaron a comparar y a comparar a través de softwares pues muy avanzados y para ver qué tanto tienen esta misma letra, o sea, qué tanto se repiten. Y ellos fueron creando pues árboles filogenéticos, ¿no? Así como el que vemos en la imagen. Luego consideraron la implicación de las similitudes y diferencias de la secuencia en las relaciones entre las especies. El objetivo, pues, era crear un diagrama que describiera la filogenia de los organismos del estudio. Y vean, pues esto es un árbol, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que nosotros vimos al inicio. Comparte, pues, sus características. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí nos está poniendo el ejemplo con este pececito y nos trata de decir quién es más similar de otro, ¿no? En este caso, pues aquí ponen el ejemplo de los tripterígidos y los compara con los blénidos o blénide. Entonces aquí está la tribu. ¿Y qué nos está diciendo esto? Pues obviamente que blénide es totalmente diferente a estos dos. Quiere decir que todos estos, el kunigami, estas especies, el chilensis y el stewati y el delasi y el etosoma, pues son totalmente diferentes, perdón, son más similares entre estos que el sordius y el crapulatus. Sí, son especies. ¿Sí queda claro? Y que sordius y crapulatus se parecen más, ¿sí? Y que kunigami, perdón, chilensis también tienen características más similares, pero, sin embargo, hay o existe aquí alguna especie que derivó en estas, ¿sí? Algún organismo. ¿Sí queda claro esto? ¿Cómo podemos ir comparando a los animalitos así, a los organismos, a los seres vivos así? Y lo mismo pasa con plantas, lo mismo pasa con hongos, etc. Pero estas letras, lo que estamos resumiendo, lo estamos viendo aquí a través de un diagrama. Y vean, ahí vienen números, coeficientes para decir, bueno, sí es cierto, en qué porcentaje se parecen más estos con estos, a diferencia de estos que están en otro grupo. Ya ven, aquí hay otro grupo, y aquí hay otro grupo, y aquí hay otro grupo de especies que pueden ser diferentes, pero todos estos comparten unas características en común.
a diferencia de esos que están por acá, estos tendrán otros, pero sin embargo, este grupo con este grupo comparten una característica en común. ¿Sí? Un diagrama, pues, que muestra la historia evolutiva de esta forma, pues se le denomina árbol filogenético, al igual que un árbol genealógico familiar, pues muestra las relaciones entre individuos. Un árbol filogenético, pues muestra las relaciones entre especies. Aquí, pues recuerden que las ramas cercanas representan especies estrechamente relacionadas y las ramas más lejanas, pues representan especies cuya relación es más distante. Así se han creado pues las diferentes líneas filogenéticas de varias especies y de varios organismos. Aquí está la del Homo sapiens, nuestra línea, ¿no? Aquí nos parecemos más pues a los neandertales que ya están extinguidos. El neandertal junto con el Homo sapiens pues tiene una característica pues muy similar con el Homo habilis y los Homo erectus, ¿sí? Aquí es cuando ya empezábamos a caminar erguidos. Y el Homo, aquí ven, ya inicia el género Homo, tiene aquí un antecesor, un parecido muy similar con el Opithecus, perdón, y este grupo de los australes Opithecus, pues se parece a los Ardithecus, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos a ir con el resto de los primates. Solo que aquí, pues sigue existiendo un eslabón perdido, ¿no? Que no nos permite todavía saber exactamente cuál es esta especie de donde derivamos. Lo mismo pasa con los caballos. La evolución del género Equus, vean cómo se fue diversificando, ¿por qué? ¿Qué genera también una presión en la adaptación? Pues el ambiente, ¿no? Tal vez algunos se desarrollaron en un lugar donde hace más frío, tienen más pelaje, había una montaña, etcétera, ¿no? Y vean en qué acabó todo esto, ¿no? Cebras, caballos, el asnos, el onagro. Entonces, es todo lo que ha ocasionado precisamente la selección natural. Pero esto ya nos está diciendo que alguien ya hizo este estudio y que ya esto ya lo está representando a través de imágenes, ¿no? ¿Quién se parece a quién y quién es diferente de todos? Entonces es necesario utilizar algún software, ¿no? Algún programador que definitivamente nos ayude a encontrar las similitudes y diferencias en los datos, porque pues esto de a simple ojo pues es muy complicado, ¿no? O sea, vean cómo nos podemos ir comparando quién es más similar con quién. Aquí hay dos grandes grupos, un grupo, otro grupo y aquí hay otro grupo, tercero, ¿no? Con las serpientes que tienen la capacidad de reptar. Entonces, en la actualidad, pues los biólogos pues siguen utilizando conjuntos de datos que tienen pues secuencias de muchas genes, ¿no? Porque recuerden que los genes, el ADN y el ARN pues tiene bastante información y se ha vuelto muy, muy complejo hacer este estudio. Este pues es el árbol universal, ¿no? Obtenido de una gran cantidad de datos de secuencias génicas. Se muestran los 3 dominios de la vida derivados del análisis. Y bueno, pues aquí tenemos pues nombres comunes, ¿no? Que se les han asignado al dominio bacteria, el eucaria. Y bueno, se señalan los géneros de los miembros del dominio arquea, ya que la mayoría de estos organismos pues carece de nombres comunes. Aquí están que representa este nódulo, pues es nuestro ancestro en común. Aquí representa todos los ascendientes comunes entre los arqueas y los eucariotas. Es decir, que nosotros, fíjense, compartimos más características con los arqueanos que con los bacterias, ¿sí? O sea, imagínense, las bacterias son otra onda, ¿no? Pero nosotros estamos más emparentados todavía un poco más con las arqueas que con las bacterias, de manera así muy global. Y bueno, aquí están las plantas terrestres, los hongos, vean aquí, los hongos estaban aquí antes introducidos, pero ya después descubrieron que no. Sí, los hongos y los animales son tipos pequeños de ramas dentro del mismo árbol de la vida, son nada ahí, o sea, arribita, a diferencia de la gran cantidad de diversidad. Bien, pues para que les quede un poco más claro, vamos a ver este video ya para ir concluyendo del INECOL. ¿Por qué están más emparentados los chimpancés
organismos presentan características en común, sobre todo compartir un ancestro. Por ejemplo, tener el cabello rizado lacio, igual que alguno de nuestros abuelos. En el caso de los distintos organismos que estudiamos en el características pueden ser microscópicas, genéticas o moleculares. Pensando en que las papas tienen flores tubulares con forma de estrella en la región apical. Producen frutos carnosos con una gran cantidad de semillas pequeñas, redondas y aplanadas. Ese conjunto de características permiten agruparlas en la familia Solanaceae. Si vemos una margarita y un girasol, notamos que también son parecidos. Ambos presentan flores muy pequeñas que en conjunto simulan una estrella. Por eso, y otros caracteres que no se aprecian a simple vista, se clasifican en la familia Asteraceae, al igual que la lechuga y el diente de león. En el ejemplo final, sabemos que los seres humanos estamos más emparentados con los chimpancés que con los champiñones, porque tenemos varias características en común, entre ellas pulgares en las manos, ausencia de cola y una similitud genética de 99%. Una filogenia es la representación gráfica de las relaciones de parentesco que existen entre un grupo de organismos. Se representa como un árbol. En la punta de las ramas se encuentran los organismos que estudiamos y la cercanía entre estas ramas indica qué tan parecida es la relación entre los organismos que se ubican en ellas. Por ejemplo, en el árbol filogenético de las plantas, las margaritas y los jitomates están más relacionados que las margaritas y los plátanos. Desde el punto de vista evolutivo, una filogenia nos permite conocer las relaciones genealógicas de los seres vivos, es decir, qué especies están más relacionadas entre sí. También podemos tener una idea de cómo pudo haber sido su ancestro, qué características tienen en común, en qué difieren y cuáles son exclusivas de un grupo o bien de un solo organismo. Los biólogos utilizan las filogenias para fines diversos. Uno de ellos es servir como herramienta para plantear clasificaciones, es decir, agrupar a los organismos en distintos niveles o categorías taxonómicas, como géneros, familias, órdenes u otros. Un ejemplo es la clasificación más reciente de plantas con flores angiospermas, conocida comúnmente como APG4, acrónimo de Angiosperm Phylogeny Group, versión 4. Los encargados de hacer filogenias y proponer clasificaciones somos los taxónomos, o sea, los biólogos especializados en identificar, nombrar y agrupar a todos los seres vivos, tarea menospreciada por muchos, pero útil para todos. Sin la labor de un taxónomo, cada quien nombraría las especies como le pareciera mejor, tal y como ocurre con los nombres comunes. Por ejemplo, en el centro del país, la fruta que conocemos como tejocote es llamada manzanilla en Chiapas y corresponde a Crategus mexicana, nombre científico de un árbol nativo de México emparentado con las peras, las rosas y las manzanas. Pero no solo los taxónomos clasifican o agrupan las cosas con base en características en común, ya que en nuestra vida diaria solemos hacerlo. Por ejemplo, cuando lavamos la ropa es común separar prendas blancas o de colores claros de aquellas con colores oscuros. Esto con la finalidad de evitar que se destiñan y que una camiseta o sábanas blancas terminen rosas si se lavan junto con prendas de color rojo. Al momento de realizar compras en el súper o el mercado también observamos que están clasificadas. Difícilmente encontraremos el detergente junto al arroz o el agua mineral, o bien las servilletas al lado de la carne o las verduras. De ahí que la taxonomía sea una disciplina que ha acompañado al hombre desde tiempos inmemoriales. Esperamos que ahora tengas un panorama más claro de lo que es una filogenia, una clasificación, así como la importancia del trabajo taxonómico. Bien, pues ese es un ejercicio para que pues ya ustedes, a partir de este análisis, ustedes tienen la capacidad de decir qué especie se parece con la otra especie. ¿Sí? ¿Cuáles son las más emparentadas? Tómenle captura, chicas. Y la finalidad es que ustedes creen su propio árbol filogenético a partir pues de esta secuencia de un gen. Imagínense que este es el gen para tipo de color de piel, ¿no? Color blanca, piel color morenita y un piel color pues más oscura, ¿no? Partan de esa idea o si le quieren poner color de ojos también, pero a ver a qué especie, ¿no? Entonces, ¿qué especie pertenece?
¿Ya le tomaron captura? Sí. Ok. Sí, Y profe. voy a regresar a explicar la actividad. La actividad de la clase del día de hoy es un cuestionario de todo lo que hemos visto. Son 5 preguntas clave que pues me parece que son las más rescatables de lo que han visto y son de las que lo que hemos visto aquí durante las clases virtuales. Entonces las personas que pues no se han metido a ver las clases virtuales pues tendrán que verlas porque de ahí se van a resolver las preguntas. Entonces ya lo podrán consultar ahorita terminando el video. Bien, hasta aquí le vamos a dejar en el mundo virtual para que quede grabada la presentación. Bien.